Buenas a todos, como siempre. Me alegro de saludaros a los que estamos aquí y a los que están fuera y nos oyen desde las redes y todo eso, ¿vale? Bienvenidos, que el Señor os bendiga y vamos a comenzar. Hoy tenemos descanso en cuanto a las predicaciones de Lucas, hasta la semana que viene, que retomaremos otra vez, pero el mes de agosto pues lo tendremos de predicaciones libres. Así que hoy el título de la predicación de hoy le he puesto el ADN del cristiano verdadero. Ese que no se puede colar ni engañar, ¿no? El ADN. Y vamos a ver dos características importantes del verdadero cristiano de Dios. Según la Escritura, según la palabra de Dios, por supuesto, ¿no? Y el pasaje central va a ser Primera de Juan, capítulo 2. Os ruego que lo busquéis. Capítulo 2 y los versículos 3 al 6, 4 versículos, que vamos a leer en un instante. Dice así, Primera de Juan 2, versículo 3, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Yo creo que más claro, el agua. Bien, pues una pregunta de introducción, digamos. ¿Quién es verdaderamente cristiano? ¿Quién es verdaderamente salvo de verdad? ¿Quién ha nacido de nuevo? Y no lo digo para que juzguemos a los demás, sino para que nos juzguemos a nosotros mismos. Porque ¿sabéis qué? No todo lo que se dice, como hemos visto, el que dice. En esta carta el Señor habla muchísimo así. El que dice y no hace es mentiroso. ¿Qué quiere decir esto? Que no todo lo que se dice es cierto. No todo lo que se dice, por ejemplo, en televisión, en radio, en los periódicos, es cierto. No es cierto todo, siempre. Y menos aún si se trata de la salvación. Hay muchas cosas que se pueden decir, pero que no son verdad. Y la gente las cree. Por ejemplo, muchas personas creen que no son pecadores y se salvarán. Otros creen que el infierno no es real, que no existe, que solo existe el cielo y por lo tanto irán allí. Otros creen que el infierno, otros creen o piensan, ¿no?, que sus buenas obras les salvarán, que sus buenas obras el Señor las pesará con las malas y las buenas obras serán más y entonces irán al cielo. Y otros creen que como Dios es tan bueno y amoroso, que al final todos se salvarán. Pero ¿sabéis qué? Todas estas cosas, todas estas creencias son falsas. Son mentiras del diablo que quiere que la gente crea para que se vayan al infierno. La verdad está en la palabra de Dios. Y quiero hacer una pregunta, otra pregunta más, de otra manera. Una pregunta personal para que nos la hagamos. ¿Eres salvo? ¿Soy salvo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Conoces personalmente al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida? No te estoy preguntando de qué religión eres. No te estoy diciendo si eres bautista o metodista o católico o pentecostal o evangélico, de la rama que sea, no.
Lo que te estoy preguntando es si has nacido de nuevo en la familia de Dios y tienes el ADN de Cristo, de Dios. Si conoces a Jesucristo realmente como Señor y Salvador. Esa es la pregunta. Mirad, no se es salvo, ni se es hijo de Dios, ni se es un cristiano verdadero por pertenecer a la membresía de una iglesia, ni por asistir cada domingo a la iglesia, ni por leer la Biblia cada día, ni por orar en la iglesia, ni por tener unos padres cristianos, ni por relacionarse con cristianos, ni por hacer obras buenas y ofrendas buenas. No, ni por servir en la iglesia, ni aún por ser buena persona. ¿Se es salvo? No. Entonces nos podríamos preguntar, ¿quién es salvo? Como decían los apóstoles y los que escuchaban a Jesús entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién es salvo? ¿Quién es un cristiano verdadero? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver dos características importantes de un cristiano verdadero. Y están aquí en estos versículos que hemos leído. Primer punto que quiero compartir con vosotros es, y la primera característica de un cristiano verdadero, es que el cristiano verdadero se somete al señorío de Jesucristo. Versículos 3 y 4 que hemos leído. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos, si los obedecemos. Ahora bien, fijaros, nadie puede ser salvo sin haber recibido a Cristo como Señor. Él es Señor. Lo creas o no, lo admitas o no, Él es el Señor. Y tú no puedes recibir la salvación si no lo reconoces como Señor. Mirad lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 16, versículo 31 al respecto. Un versículo que conocemos muy bien. Cree en quién, en el Señor Jesucristo y serás salvo. No se puede ser salvo sin creer en que Jesús es el Señor. Y fijaros lo que dice también la Biblia en Romanos 10:9. Fijaros, 10:9. Dice que si confesares con tu boca, ¿qué? Que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que nadie puede recibir a Jesucristo como Salvador. Tengamos eso claro. Y no recibirlo como Señor, sino que son inseparables. Van unidas, Señor y Salvador. Señor es lo que Jesús es, el Señor. Y Salvador es lo que Jesús nos da, la salvación. Y si alguien dice que Cristo es su Señor y no guarda su palabra, esto es una gran contradicción. ¿No lo veis? Jesús mismo dijo a los que decían eso. Jesús dijo en Lucas 6:46, fijaros lo que dice, algo también que conocemos muy bien todos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Y sabéis lo que significa Señor? Señor significa amo. Y el amo tiene todo el derecho para dar sus mandamientos a sus siervos, a sus hijos, a sus amados. ¿No? Otra pregunta. Me gustan las preguntas porque nos hacen pensar, pero preguntas personales. Otra vez te pregunto, ¿has nacido de nuevo? ¿Conoces a Jesús personalmente? ¿Has nacido en la familia del Señor? Muchos, cuando tú le haces esta pregunta a mucha gente en el mundo, muchos dicen, sí, soy salvo, he nacido de nuevo, sí lo he hecho. Pero hagamos la pregunta de otra manera. Preguntémonos, ¿estás guardando sus mandamientos? ¿Los amas de verdad? Muchos podrán decir a esta pregunta, bueno, no del todo.
Hay algunos que se me escapan. Hay algunos que no llegan, no llego. Y podemos poner ya excusas, tal y tal y tal y tal. Es que mi trabajo, es que la gente, es que... Si es así, si no estás seguro, si no estás cumpliendo los mandamientos de Dios, si no lo estás guardando, si no lo estás obedeciendo, Juan dice que eres un mentiroso. No lo digo yo, lo dice Juan, ¿eh? Juan dice que el tal es mentiroso en el versículo 4. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso. Ahora, ¿qué quiere decir Juan con el que dice? Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos. La clave está en la palabra guardar. ¿Qué significa guardar? Guardar significa, como cualquiera guarda un tesoro, algo valioso, algo que tiene un valor especial. Cuando tenemos algo de un valor especial, le decimos a alguien, guárdame esto, por favor. Guárdamelo con cuidado, en un buen lugar, que no se estropee, porque tiene un gran valor para mí. Y cuando nosotros le damos a los mandamientos de Dios, el Señor, ese valor, un gran valor, nosotros los guardamos con cuidado en nuestro corazón, con esmero, con cariño. ¿Por qué? Porque no queremos perderlos. Y queremos saber que está en el mejor lugar, que son un tesoro valioso para nosotros. No como aquel que dice, papá, mamá, ¿habéis visto mi Biblia? Que no sé dónde la puse. Ni se acuerda. No sé cuándo la puse, ayer, o la semana pasada, o el mes pasado, o el año pasado, cuando la cogí. No. Tu tesoro es para cada día, para mirarlo, para amarlo, para obedecerlo. Y entonces podemos decir en verdad, conozco al Señor. Amén. Ahora, también esta palabra, guardar, tiene otro significado, un significado marino, muy antiguo. En la antigüedad, los marineros que no tenían, como hoy en día tenemos, brújula o el GPS, que hoy tenemos cada uno, ¿no? Que nos dice el lugar exacto donde estamos y nos dice también la ruta que debemos seguir para llegar a nuestro destino. Pero ellos no tenían esto. ¿Y sabéis lo que ellos hacían? Guardar las estrellas. Ellos miraban las estrellas del cielo y se guiaban por las estrellas al navegar por el curso, por el mar. Y se guiaban por lo que las estrellas, el curso que las estrellas les daban. Y esto se llama guardar las estrellas. Y esto es lo mismo que nosotros, que nos está explicando aquí el Señor. Debemos de guardar la palabra del Señor, obedeciéndola, siguiendo su ruta. Y de la misma manera, hoy como creyentes, primero debemos atesorar los mandamientos de Dios como algo muy valioso para nosotros. Y en segundo lugar, debemos de guiarnos en la vida diaria por ellos, por los mandamientos, por su palabra, a través de ellos, y siguiendo el curso que nos marcan, como los marineros hacían, que guardaban las estrellas. Que el Señor nos ayude a nosotros a guardar su palabra y a ir tras ella, obedeciéndola cada día. Ahora, esto no significa que nunca nos desviaremos del curso, que los mandamientos de Dios no nos marcan, evidentemente. Claro que sí, que nos vamos a equivocar, que nos vamos a desviar, que vamos a cerrar nuestros ojos en momentos, porque somos humanos, imperfectos. Y vamos a apartar los ojos de las estrellas en un descuido y nos saldremos del camino, claro que lo haremos.
Pero si nosotros nos salimos del camino y no tenemos el mínimo deseo de volver a Él, sino que tenemos el deseo de vivir a nuestra manera, sin buscar el volver a la palabra de Dios, si podemos pecar, si engañamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, y no sentimos el más mínimo remordimiento o vergüenza o arrepentimiento que nos haga volver al camino, si podemos hacer cosas que no agradan a Dios y seguir nuestra vida tan felices, como si no pasara nada, no teniendo en cuenta los mandamientos de Dios, si ocurre esto en nuestra vida, entonces no somos salvos. Realmente no conocemos al Señor Jesucristo. Eso es lo que nos dice Juan aquí en estos versículos. No lo digo yo. Es el apóstol Juan, versículo 4. Y la única forma de poder guardar sus mandamientos, ¿sabéis cuál es? Conociendo a Jesús. Conociendo a Jesús a través de la fe, del arrepentimiento. Y haciéndolo nuestro Salvador y nuestro Señor. Y si tú no lo conoces, si lo conoces realmente, si lo conocemos, si lo tenemos en nuestro corazón, entonces todos estaremos guardando sus mandamientos y navegando a través de ellos y atesorándolos en nuestro corazón como la palabra viva de Dios. Ahora, otra pregunta quiero hacer. Pero hagámonos esta pregunta cada uno a nosotros mismos, honestamente, sinceramente todos. ¿Tengo en estos momentos el deseo de vivir obedeciendo la palabra de Dios, sea cual sea? ¿Tenemos ese sentimiento, ese deseo de obedecerla, aunque nos mande allí? Si no es así, ponte un signo de interrogación en eso que tú llamas tu salvación, por tu propio bien. Esta es la primera característica del nacido de nuevo, del verdadero nacido de nuevo. Primera característica, se somete al señorío de Jesucristo. Se somete al señorío de Jesucristo, a sus mandamientos. Y si Jesucristo no es el Señor de tu vida, entonces no vas camino al cielo. Esto no es legalismo, esto es amor. Eso es amor. Y os digo por qué. ¿Sabéis por qué debemos guardar los mandamientos de Jesús? Principalmente por amor. Por amor a Jesús. Fijaros lo que dijo Jesús. Vamos a leer versículo en Juan. Estamos en Primera de Juan, pero ahora nos vamos a ir al Evangelio de Juan. Capítulo 14, versículos 15 y 21. Dos versículos clave. Fijaros lo que dice. Guardamos los mandamientos porque le amamos. Fijaros, versículo 15 dice, si me amáis, dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Más claro, el agua clara. Verá, si no guardamos los mandamientos del Señor, tú no le amas. Yo no le amo si no los guardamos. Si no le amamos, entonces tú no eres salvo. Yo no soy salvo si no le amamos. Y no tenemos el sello del Señor que Él pone a los que son salvos. ¿Sabéis cuál es? El Espíritu Santo. Mirad lo que dice Efesios 1:13. Al respecto, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén.
Cuando hemos hecho eso, el Señor Dios nos pone el sello inconfundible de ADN que no nos puede confundir. El Espíritu Santo de la promesa. Bien, y ahora el segundo punto que quiero, el segundo punto que es la segunda característica de un verdadero cristiano. El verdadero cristiano imita a Jesús. El verdadero cristiano busca el estilo de vida de Jesús. Versículos 5 y 6, que vamos a volver a leer otra vez. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Lo veis? Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, ¿qué? Debe andar como Él anduvo. Debemos seguir sus pisadas. Debemos seguir el estilo de vida de Jesús. Eso es lo que nos dice la palabra. Eso es lo que nos dice el Señor. Si el ser salvo nosotros no nos hace como Jesús, es decir, si lo que tú llamas ser salvo no te hace como Jesús, entonces es posible que no sea salvo. Ser salvo nos hace como Jesús, nos tiene que hacer como Jesús. Nos hace andar como Jesús anduvo. Nos hace ir tras sus pisadas. Sin ninguna duda. Fijaros lo que dice en Primera de Juan, capítulo 4 y versículos 19. En la parte segunda de este versículo dice, como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Lo veis? Está refiriéndose a los verdaderos cristianos, a los que han nacido de nuevo. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ahora, ¿cómo era el estilo de vida del Señor Jesucristo? Y otra pregunta, ¿cómo voy yo a andar como Él? Porque eso no es fácil, ¿verdad? Pero hay solución. El Señor nos da la solución. Su estilo de vida, el estilo de vida de Jesús era honestidad, transparencia, pureza. Y hay unos versículos aquí que vamos a leer. Su estilo de vida era eso, ¿no? Y fijaros lo que dice en Primera de Juan, vamos a leer dos versículos. Primera de Juan 1, versículos 6 y 7. Dice también, aquí otra vez dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, ¿lo veis? Tenemos comunión. La comunión es una prueba también del verdadero cristiano. Hay cristianos que se dicen que son llaneros solitarios, que están por ahí dando vueltas y no se reúnen con nadie, con ninguna iglesia. Ahí hay algo que huele mal. Hay algo que huele mal. Dice, tenemos comunión, dice, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El estilo de vida de Jesús era claridad, transparencia, honestidad, pureza. ¿Cuál es tu estilo de vida? Jesús era así y nosotros debemos de imitarle. Debemos de ser honestos con nosotros mismos, con Dios, con nuestro prójimo y no querer aparentar cosas que no somos. Con nosotros mismos. Si tu vida está edificada en la deshonestidad, entonces no estás caminando como Jesús anduvo. Y no estás andando a la luz que Él nos da, sino que estás andando en tu propia vida, en tus propios deseos. Jesús solo tenía una vida honesta,
transparente, pura. Fijaros lo que nos dice Primera de Juan 3:3. Primera de Juan 3:3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza se está refiriendo a que seremos semejantes a Él cuando le veamos, como hemos cantado, y seremos tal y como Él es. A esa esperanza se refiere. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Lo veis? Debemos de imitar al Señor en nuestra pureza, en nuestra transparencia, en nuestra honestidad. Así es como quiere Jesús. Y si no estamos andando así, entonces no tenemos derecho ni base para llamarnos hijos de Dios. ¿Puedes imaginarte al Señor Jesucristo encendiendo la televisión y viendo los programas que vemos hoy en día, en tantas cadenas que tenemos, tanta suciedad que vemos hoy en día en la televisión? Y la gente lo ve, y lo disfruta, y lo comenta, y se ríe, y deja que sus hijos lo vean, y se llenen de tanta suciedad. ¿Y qué decir de Internet? ¿Cuántas ventanas abiertas al diablo en tantos hogares? ¿Cuánta basura dejamos que vean nuestros ojos y los ojos de nuestros hijos? Y sus oídos, y sus corazones, y sus mentes. ¿Cuántas puertas abiertas al pecado a través de Internet? Y no voy a discutir, sé que Internet es muy importante para muchas personas, para sus trabajos, pero no para todo el mundo, no para todos. Ahora pregunto, ¿veríamos nosotros ciertos programas en la televisión si Jesús estuviera sentado con nosotros en nuestra casa, en nuestro sofá, a nuestro lado? ¿Veríamos esa película con Él? ¿Entrarías en esa página de Internet estando Jesús a tu lado? ¿Tendrías esas conversaciones hostiles muchas veces con unos y otros, con el móvil o en persona? Alguien podría decir a estas preguntas: bien, todo esto está bien, lo entiendo más o menos, pero ¿cómo puedo yo tener el estilo de vida que tenía Jesús? Pues primero, sometiéndote a su señorío, al señorío de Jesús. Esa es la primera, sometiéndote a su palabra. Y ahora también podríamos preguntar, ¿y cómo puedo yo hacer para imitar el estilo de vida de Jesús? Y aquí entra el versículo 6 que hemos leído. Versículo 6. Dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece. La clave está en la palabra permanecer. Tenemos esa canción tan bonita que dice: a tus pies, ¿no? Pero ¿sabéis qué? Lo más importante no es estar a los pies del Señor una vez, un día, un domingo. Lo más importante es la palabra permanecer. Cuando escuchemos la canción, acordémonos de eso. Lo importante es permanecer. Como María permaneció a los pies de Jesús. Permanecer. La mayoría de la gente no tenemos muy claro lo que significa la palabra permanecer. Mirad, Jesús es el gran maestro, el maestro excepcional, el maestro de maestros. Y Él tomaba esas frases difíciles y las hacía fáciles de entender. Y todos los que lo oían, dice que se maravillaban de su enseñanza. Ahora, vamos a leer un pasaje, un versículo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, muy conocido por todos. Es cuando aquí el Señor nos habla de la vid y de los pámpanos y nos enseña acerca de permanecer. Capítulo 15, versículo 5. ¿Qué dice? Dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Lo veis?
Aquí en este versículo vemos lo que significa permanecer. Permanecer significa poseer. ¿Sabéis cuántas veces aparece la palabra permanecer en este capítulo 15 de Juan? Hasta el versículo 16 aparece 11 veces la palabra permanecer, permanecer, permanecer en él. ¿Nos querrá decir el Señor algo? Yo creo que sí, ¿no? Permanecer significa poseer, tener una relación personal con Jesucristo, de la misma manera que una rama o pámpano la tiene con la vid. Ahora bien, la pregunta otra vez es, ¿cómo permanecemos en él? ¿Cómo? Pues simplemente te voy a decir una cosa muy sencilla. Imagínate que tú eres la rama o el pámpano, como nos dice aquí, y Jesús es la vid, así de sencillo. Eso es lo único que tenemos que ver. Una rama tiene una vida de dependencia total y absoluta de la vid. El pámpano no puede hacer nada por sí mismo, como hemos visto en ese versículo 5. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Todo lo que el pámpano necesita está en la vid. Así que el pámpano se adhiere a la vid y crece en la vid, recibe de la vid todo lo que necesita. Y cuando llega el mal tiempo, el tiempo de sequía, la vid le proporciona la humedad que necesita. Y así cada estación del año, la vid proporciona lo que el pámpano necesita en cada momento, en cada segundo. Y cuando llega el tiempo de la uva, del fruto, el pámpano no tiene que preocuparse si tienen que ser blancas o negras, de un sabor u otro, chicas o grandes, más o menos, pocas o muchas, ¿no? Solo tiene que permanecer en la vid y llevar el fruto que la vid le da. Las uvas no dependen del pámpano, sino que solamente depende de que las lleve, lo que el Señor nos da. Eso es lo que tenemos que hacer, como pámpanos en la vid. El pámpano lo único que tiene que hacer es permanecer ahí, unido a Jesús, pegado a la vid, que es Jesús. Y cuando nos apartamos, como decía antes, de estos cristianos llaneros solitarios, no están recibiendo de la vid. La vida del cristiano es una vida de dependencia absoluta y de entrega. Y el pámpano solo recibe. Mirad, la gente no podía entender cómo Jesús hacía todo lo que hacía. Y le preguntaban a Jesús, Jesús, ¿cómo haces estas cosas? ¿Cómo puedes hacer estas obras tan maravillosas que haces? Y sabéis, Jesús vino como hombre para vivir como hombre y darnos ejemplo de permanencia. Fijaros lo que dijo Jesús. Yo no hago esto, el Padre lo hace en mí. Lo que el Padre dice, yo digo. Y lo que veo hacer al Padre, yo lo hago. Jesús permanece en el Padre y nosotros vemos la vida de Dios reproducida en Jesús, hecho hombre aquí en la tierra. Y ahora nosotros podemos preguntarnos también, ¿qué haría Jesús? Si Él estuviera aquí conmigo, con nosotros, cuando vamos a poner la tele, cuando vamos a entrar en internet, cuando vamos y estamos en el trabajo y nadie nos ve, o cuando estamos a solas y podemos hacer lo que queramos sin que nadie nos vea. ¿Os acordáis de la canción otra vez, no? De Alejandro Sanz, ¿no? Cuando nadie me ve. ¿Qué haría Jesús? Pero antes de actuar en todas estas preguntas, antes de actuar, nos podemos preguntar, ¿no? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús si estuviera aquí conmigo? Pues ¿sabes lo que haría Jesús? ¿Sabes una cosa? Jesús está aquí contigo. Jesús está contigo y conmigo
y ha estado siempre contigo y conmigo, en cada momento, en cada situación, cada minuto. Cuando hemos puesto la televisión, cuando hemos entrado en internet, cuando hemos estado en el trabajo a solas, cuando nadie nos ve, Jesús está ahí con nosotros. Jesús está vivo hoy en nosotros por su Espíritu, es nuestro sello. Y lo que necesitamos hacer es permitirle a Jesús que Él sea Jesús a través nuestro. Él sabe realmente lo que quiere hacer en nuestra vida y desea. Y solo puede hacerlo si le dejamos. Sí. Él no nos obliga. Nosotros le obligamos a Él. Es un caballero. Y espera que tú le des permiso para hacer lo que quiere hacer en tu vida. Vivir la vida cristiana verdadera es vivir una vida de dependencia sobrenatural y de permanencia en el Señor Jesucristo. Si Él vive en ti, será Él viviendo en ti la verdadera vida cristiana, como la vid y el pámpano. Amén. Bien, y como conclusión, voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo sé que yo le conozco de verdad? ¿Cómo sabemos que le conocemos de verdad? Si yo digo que le amo y que le conozco, pero no me someto al señorío de Jesucristo, el Señor me dice, ¿por qué me llama Señor? Señor, y no hace lo que yo digo. ¿Cómo sé que yo lo conozco de verdad? Y no busco el imitar su estilo de vida para andar como Él anduvo, la palabra de Dios me dice que soy un mentiroso. Y no le conozco, y la verdad no está en mí. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, si tienes duda de tu salvación, si no estás seguro si Jesucristo vive en ti, si no estás seguro de haber invitado y recibido a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida, si tienes la más mínima duda de ser un verdadero hijo de Dios, de haber nacido de nuevo en la familia de Dios a través del arrepentimiento y la fe, no tengas miedo de hacerlo otra vez. No perderás nada. El Señor no te va a reprender, por supuesto que no. Y lo puedes ganar todo si realmente tus dudas son ciertas y aún no eres salvo. Seas quien seas. Mira, lo más importante en la vida es conocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador personal. La Biblia dice, fijaros lo que dice en 1 de Juan 1:17, dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la voluntad de Dios, ¿sabéis cuál es? La voluntad de Dios es que tú recibas, que todos conozcamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, como nuestro Salvador y Señor personal de nuestra vida. Mirad lo que dice en 1 de Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tú puedes hacerlo ahora mismo. A todos los que le recibieron, recíbelo a Jesús ahora mismo. Tú puedes hacerlo. ¿Dónde estás? Y si lo haces de todo tu corazón, te aseguro que Él te salvará. Cristo pagó por tus pecados en la cruz del Calvario y con su preciosa sangre. Y la Biblia dice muy claramente en Hechos 16:31, que ya hemos visto antes, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y esta palabra creer significa confiar. Por lo tanto, confía en el Señor Jesucristo con todo tu corazón y recíbelo como tu Señor y Salvador. Hoy, espero que lo hagas, si aún no lo has hecho. Si tienes dudas, hazlo. Yo cada día le digo al Señor, Señor, heme aquí, tuyo soy. ¿Qué quieres que haga? Ayúdame a ser la persona que tú quieres que sea.
hacer lo que tú quieres que haga, que piense, que diga. Y os invito a que lo hagáis cada día vosotros. Que el Señor os bendiga. Amén. Vamos a terminar con una oración de gratitud. Señor, te damos gracias por tu palabra y pedimos, Señor, que los que te conocemos vivamos siendo dignos de ti, Señor, sometiéndonos a tu señorío y viviendo el estilo de vida tuyo, Señor, un estilo de vida santo, Señor, al que tú nos llamas. Y, Señor, que a los que aún no te conocen, que en tu gracia te reciban y te conozcan y se salven, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.